bendecirte y darte gracias por todas y cada una de tus bendiciones, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor, por tu fidelidad. Muchas gracias por tu misericordia. Muchas gracias por tu bondad, por tu amor eterno, porque tú eres fiel, porque estás con nosotros, Señor, porque llena nuestra vida, porque alienta nuestro corazón, Señor, y porque sustenta, Dios mío, nuestra alma. Ayúdanos, Señor, para que día a día nuestro corazón, Señor, se pueda recrear en ti y podamos, Dios mío, Señor, buscarte cada día, Señor, con intensidad, Padre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor, por tu fidelidad. Muchas gracias por tu misericordia. Muchas gracias por tu amor, Señor. Muchas gracias, Padre maravilloso, por este tiempo en que podemos, Dios mío, presentarnos delante de ti, oh Dios, con alegría de corazón, Señor, y estar siempre dispuestos para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, tengan la bondad, pónganse cómodos. Saludamos a los hermanos, a todos, deseándoles bendiciones del Señor, a los que están aquí, los que están allá y los que están más allá. Después les digo cuáles son los del más allá. ¿Oyó? Esa es una sorpresa. Gloria a Dios. Bueno, estamos hablando del verdadero evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación y estamos en un apéndice de esta enseñanza donde estamos viendo como una certificación, diría yo, como comprobando que como pueblo de Dios nosotros tenemos derecho a todas las bendiciones que Dios ha establecido en su bendita y gloriosa palabra. Amén. No vamos a separar el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, tampoco lo vamos a revolver porque no se puede hacer. Pero todas las promesas se cumplen en Cristo Jesús. Dos cositas. Ya leímos la vez pasada, anoche leímos acerca de la carta de los Gálatas, ¿cierto que sí? ¿Sí o no? Bueno, en la carta de los Gálatas dice que todos ¿por qué esta enseñanza? Porque algunos tienen temores, tienen angustias, y la Biblia dice que por nada debemos estar angustiados o afanosos, ¿no? Sino que debemos orar a Dios, hacerle conocer a Dios. Él las conoce, pero hacerle conocer nuestras peticiones en oración. Dios lo conoce todo, amén, pero Él quiere que nosotros se las digamos, que se las hagamos conocer con toda oración y súplica. Entonces vamos a darle gracias a Dios, vamos a suplicar, vamos a interceder, vamos a hacer todas las oraciones pidiéndole a Dios para nuestras necesidades, amén. Hay angustias, hay necesidades, han habido decesos a través de esta pandemia, de esta crisis de salud que hay en el mundo, plaga, como quiera llamarle. Lo único que yo sé es que son señales del fin del tiempo que se están dando. Algunos no lo consideran así, algunos niegan la venida del Señor. Bueno, eso ya le corresponde a usted. Si usted recibe un evangelio diferente, usted lo consiente. Si recibe un espíritu diferente, lo consiente. El deber nuestro es predicarle la palabra. Nosotros no podemos meterle la palabra en su corazón, mucho menos enraizarla. Podemos abonarla, sí, con palabra, con exhortación y con todo. Porque hay una doctrina que dice, la doctrina de la cesación, la cual yo no comparto, por varias razones que les he explicado. Porque Dios no cambia, porque Dios es el mismo, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Dios sigue sanando, Dios sigue libertando, Dios sigue dándole vida a los muertos, sigue rescatando al cautivo, sigue haciendo la obra redentora a través de su iglesia. Amén. Amén o no. Ya el Señor, milagros, sanidad y todo lo que el Señor hacía, ahora le toca hacerlo a la iglesia, que es el nuevo hombre creado según Dios. ¿Sí o no? En santidad. Entonces, como cuerpo nos toca a cada uno una función. Como cuerpo, como miembro del cuerpo, cada uno tiene una unción, un llamamiento. Y muchos versículos que tenemos que examinar cuando entremos a demostrar. Apenas estamos viendo los argumentos por los cuales usted y yo tenemos derecho a las bendiciones, a la sanidad, a la protección, a la cobertura, al cuidado de Dios.
y que no estamos desamparados. Amén. Que Dios nos cubre, que Dios nos guarda, que Dios, todas esas cosas, ¿no? El pueblo de Dios tiene derecho. Usted no es el pobrecito hijo de Dios, el pobrecito evangélico que está expuesto a lo que el diablo quiere hacer con usted o conmigo, con ninguno, no sé yo. La mayoría de veces nosotros le brindamos la oportunidad al enemigo, como a través del temor, a través de la inconsistencia espiritual, a través de muchas cosas, del pecado, ¿ven? Bueno, pero no es el punto de hablar de pecado ahora, de nada de esas cosas. Concluimos anoche la lectura que hicimos, porque eso no hay necesidad ni de explicarlo. Eso leyéndolo ahí, como leímos nosotros el capítulo 3 y parte del 4 de Gálatas, nos explica todo ahí clarísimo. Le dije yo que no necesitamos intérpretes, solamente leer. Es bien claro eso, no es complicado. Amén. Bueno, ahora nos dimos cuenta a través de esa lectura. Le voy a tomar algunos versículos específicos de esa lectura a recordarle a usted. Número 1, que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, verso 6. Y el 7, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque ahí nos explica una cantidad de cosas. Amén. El versículo 9 dice, porque a Abraham se le dio la promesa de tener la simiente, y esa simiente es Cristo, y en Cristo se nos retornan todas las bendiciones espirituales que se añaden también allí. Versículo 9, ya eso lo hablamos anoche, no voy a repetirlo ahora. De modo que los de la fe, versículo 9, son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Bueno, y dijimos nosotros también aquí, en el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. O sea, el ser crucificado, Cristo estaba recibiendo una maldición de la ley, porque era la forma más cruenta de ejecutar a una persona que fuera un delincuente. Amén. ¿Por qué lo hizo Cristo? ¿Por qué ese sacrificio así? ¿Y qué consecuencias trae? Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Nosotros somos gentiles, los que no somos judíos, israelitas. Amén. ¿Amén o no? Yo haré de ti una nación grande y te bendeciré. Los que no son de esa nación, o sea, de esa etnia, entonces somos gentiles. Se hizo maldición, ¿para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bueno, ¿para qué fue crucificado Cristo? Para que la bendición de Abraham nos alcanzase, nos cubriese a nosotros, los gentiles. Amén. De modo que los que somos de la fe somos bendecidos con el creyente Abraham. De tal manera que así como Abraham le creyó a Dios y le fue contada por justicia, nosotros también somos justificados por medio de creerle a Dios, o sea, de la fe, de creerle su palabra. Su palabra dice que confiesa los pecados y se aparta, alcanzará misericordia, que Jesucristo murió por todos, que Él nos justificó cargando nuestro pecado, que su sangre nos... todo lo que usted sabe que dice la Biblia. ¿Cierto que sí o no? Bueno, ¿vamos aquí o no? Bueno, entonces somos herederos de la bendición de Abraham. Ahora miremos cuál es la bendición de Abraham, según la promesa. Amén. Vamos a leer aquí a él, un poquitito. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a nosotros, para que por la fe, primero nos bendice, y cuando recibimos la bendición de Abraham, que le creyó a Dios y le fue contada por justicia, cuando recibimos la bendición de ser justificados del pecado,
de que ya pagaron por nosotros la deuda, estamos libres, entonces ahí nos alcanzan entonces las promesas espirituales, o las promesas del Espíritu. Vamos a recordar lo que leímos anoche, vamos al libro de Génesis, capítulo 22. ¿Usted por qué repite tanto, hermano? Porque estas cosas no se aprenden fácil. Es más seguro repetir. ¿Amén o no? Bueno. ¿Qué le había prometido? ¿Cuál era la bendición que Dios le había prometido a Abraham? Sal de tu tierra, de tu parentela, obediencia. Y yo haré de ti una nación grande. O sea, sal de tu tierra, de tu parentela, obediencia. Abraham le creyó a Dios y salió para donde Dios le dijo que saliera sin saber para dónde iba, dice la Biblia. Eso llama fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Abraham salió sin saber para dónde iba, pero salió. Eso hizo que Dios lo declarara justo. Nos da un anticipo de lo que es la justicia de Dios a través de la fe. El justo por su fe vivirá. ¿Cierto que sí? Bueno, ahora va a probar si esa obediencia es porque él quiere tener una aventura, porque quiere cambiar de ambiente, porque le pareció buena la idea de Dios. Esto hay que mirarlo desde este punto de vista. Si a Abraham le pareció como muy atrayente, como muy convincente, como muy emotivo, Dios me llamó, voy a ir para allá. Como mucha gente también se emociona a veces con el ministerio y entonces convierten el llamado de Dios en una emoción. Entonces Dios tiene que probarlo. Dios a todos nos prueba. Amén. Usted no puede conocer el oro fino si no lo prueba. ¿Y quién lo va a probar? Un experto en eso. ¿Quién es el experto? Diga, el Espíritu de Dios, a través de la palabra. ¿Sí o no? Bueno, entonces lo prueba, capítulo 22, y le dijo, él había dicho que iba a ser una nación grande y lo iba a bendecir, lo iba a multiplicar. ¿Qué es lo que Dios quiere sacar? Una raza, una etnia, una raza quiere sacar de Abraham, un pueblo diferente a todos los demás pueblos. Por eso nosotros llamamos gentiles y ellos son el pueblo elegido de Dios. Nosotros también somos escogidos, pero Dios eligió a Abraham de toda esa. Ya yo he explicado cómo es que nace la simiente, ¿cierto que sí? Espera que Abraham prácticamente se seque y le da una simiente nueva. Bueno, ya lo hemos hablado aquí. Bueno, y le dice en el versículo 15, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, o sea, te estoy confirmándote, estoy sellando la promesa, de cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Voy a multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente, verso 18, en tu simiente, dice en Gálatas, no dice tus simientes, la promesa, sino una sola, que es Cristo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. O sea, Dios eligió allí para traer la simiente de Génesis 3:15, elige a Abraham. Ya eso lo hemos estudiado, lo hemos repetido varias veces. Creo que lo tienen claro ya, ¿cierto que sí? Ahora le dice, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, la obediencia tiene que ver con el cumplimiento de las promesas de Dios. No se pueden tener promesas de Dios mientras no se cumpla con lo que Dios está mandando. Está claro aquí.
el pacto palestino, todos si obedecieron mi voz, etcétera. ¿Cierto que sí? Bueno, pues la promesa de formar un pueblo. Ahora, ese pueblo se forma, pero no reciben por la fe la promesa. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo. Amén. Y cuando viene el Pentecostés, y entonces dice que Cristo resucitó, que ese es el mensaje, el Espíritu Santo viene para dar testimonio de la resurrección de Jesucristo. Porque Dios los resucitó por el Espíritu de santidad. ¿Sí o no? Entonces los judíos no pudieron recibir la promesa del Espíritu. ¿Lo están entendiendo o está muy complicado? Mejor se lo leo. ¿Te parece bien? Hechos, capítulo 2. Para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí se involucra entonces el Espíritu Santo. Capítulo 2. Viene el día de Pentecostés. La gente se burla, dice que están borrachos. Pedro se levanta a predicar. Junto con los 11, todos los 11 a explicar qué era lo que pasaba. Ellos les dicen, esto es el cumplimiento de una promesa que Dios había dado al pueblo. Voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán, soñarán sueños, verán visiones y sobre todo mis siervos y siervas, o sea, esclavos y libres. Amén. Sobre toda carne la voy a derramar. ¿Sí o no? Pues viene el Pentecostés y entonces empieza el cristianismo. ¿Qué era lo que Dios había prometido? Había prometido el Espíritu. ¿Para qué venía el Espíritu? Porque iban a recibir poder para ser mis testigos. ¿Quién tenía que ser el testigo de la resurrección de Cristo y de su venida y todas las obras que había hecho y de su mensaje? El pueblo de Israel. Pero ellos empezaron a predicar y se convirtieron algunos, pero no todos. Pero cuando vino, ya empezó el ministerio de Pablo. Pedro empezó con los gentiles y luego Pablo. Entonces vino el fluir del Espíritu y entonces los gentiles también hablaban en lenguas, se hacían milagros y vino el despliegue del Evangelio. Entonces se formó un pueblo nuevo que no es Israel. Él va a ser una raza diferente. Ahora esta raza prometida en Cristo Jesús va a sacar un pueblo. A ver, ordenemos los pensamientos. Haré de una nación grande. Y en tu simiente, de la simiente tuya, que va a ir caminando en una línea de tiempo, a través de ese pueblo va a salir una simiente. Por eso él de los dos pueblos hizo uno. Dice en Efesios, ¿cierto que sí? ¿Sí o no? Y de los dos hizo un nuevo hombre que se llama Iglesia, cuya cabeza es Cristo y el cuerpo somos nosotros, los creyentes. Entonces quedamos unidos en Cristo. Él es la cabeza, por eso somos bendecidos en Cristo. Y las promesas que le dio a Abraham en Cristo son para los que estemos pegados, unidos, involucrados, bautizados en ese cuerpo que se llama iglesia, esté aquí o esté más allá, al frente, en otra nación, en otro pueblo, somos iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces ahora se cumple la promesa. Entonces, como iglesia, tenemos derecho nosotros a todas las bendiciones de Abraham. Yo no sé si se lo estoy explicando bien o entendible. No sé si me están entendiendo. Bueno, entonces ahora yo le quiero demostrar, porque es que hay muchas formas de interpretación de la Biblia. Cuando usted viene al Antiguo Testamento, todo el mundo pega el brinco. Que nosotros no estamos en la ley. Pero es que ahí están las promesas. Ahí están las promesas. Amén. Y la ley que vino 430 años después de este pacto, del pacto que hizo en Génesis capítulo 15 con Abraham, no invalida la promesa, no la destruye, no la anula, no la cancela, la confirma. Amén. ¿Por qué la confirma?
porque es por la obediencia. ¿A qué vamos a obedecer si no hay ley? Dios tenía que traer una ley de mandamientos para probar al hombre si los iba a cumplir o no. Ninguno lo cumplió. Y aparte de que no lo cumplieron, no recibieron al que venía a pagar por el pecado nuestro, por la desobediencia. Cristo venía a pagar el precio por la desobediencia y no lo recibió. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibimos, a nosotros los gentiles, nos ha dado la potestad, el poder, la autoridad para llegar a ser sus hijos. ¿Amén o no? Entonces vamos a mirar aquí. La promesa es la del Espíritu Santo, ¿cierto que sí? Cristo se hizo maldición por nosotros porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe obtuviésemos la promesa del Espíritu. Vamos a mostrarlo aquí en Hechos capítulo 2. Vamos a ir al capítulo 2, al verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ellos no pueden creer que Él es el Señor, mucho menos el Mesías, ¿cierto que sí? Al oír esto se compungieron de corazón. ¿Por qué se compungieron de corazón? Porque ya el Espíritu Santo estaba operando a través de Pedro. El que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua de vida. Entonces la vida está en la palabra, en el Espíritu, ríos de agua de vida. Y empezó Pedro lleno del Espíritu Santo con los otros 11 a predicar. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que la gente nos crea. Esto no es cuestión de venir a dar mensajitos y a arengar a la gente y hacer brincar a la gente. Nosotros necesitamos es la presencia del Espíritu Santo para que su familia se convierta, para que mi familia se convierta, para que nuestras familias se conviertan, nuestros vecinos se conviertan. Necesitamos la unción del Espíritu, necesitamos usar la unción del Espíritu Santo no para caernos, ni para reírnos, ni para hablar en lengua. No, necesitamos la unción del Espíritu Santo para esto. Para entender que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué metí de pata? ¿De qué está hablando? Mire, ¿de qué está hablando, hermano? Él le dijo: ustedes mataron al justo, ustedes lo mataron, lo crucificaron, pero él era el Mesías, Dios lo ha hecho Señor y Mesías a él, ustedes lo mataron. No. Y no entendieron. El Espíritu le dio testimonio. Hoy, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Él les dijo: arrepentíos, porque era pecado lo que ellos hicieron. ¿Cierto que sí? Pecado más grande. Porque no creyeron. Porque el que no cree ya está condenado. Porque la luz vino al mundo, ellos amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sí o no? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis, ¿qué? El don del... ¿Qué va a recibir? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que da vida. ¿Sí o no? Porque la letra mata y el Espíritu da vida. La letra es la ley. Están bajo la ley. Necesitan del Espíritu Santo. Bueno, esto hay que explicar un poco más detallado, pero como el punto no es el Espíritu, el punto es las bendiciones a las que nosotros tenemos derecho. Pero hay que tocarlo. ¿Amén o no? Porque para vosotros, verso 39, es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, punto y coma. A ver. Para vosotros, los judíos, le está predicando al pueblo en Jerusalén, ¿cierto? De Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia, todos los judíos que se reunían ahí en el Pentecostés. Porque para vosotros es la promesa,
¿Por qué? Porque esa fue la promesa que le dio a Abraham y es una descendencia directa de Abraham. ¿Sí o no? Y para vuestros hijos, o sea, la descendencia de ellos, porque ahí va a ir la simiente. ¿Amén o no? Bueno, ya la simiente vino, pero pues, ya no, ya la simiente vino. Pues lo que le quiero decir es que ellos son una descendencia. ¿Amén o no? Para los que están lejos, los que no estaban allí en ese momento, pero que son del pueblo de Israel, para ellos era la promesa del Mesías. Donde quiera que estuvieran ellos tenían derecho a esa promesa. Y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿A usted lo llamó el Señor? Ah, bueno. Entonces para usted la promesa del Espíritu. Ahora el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son de Espíritu y son vida. ¿Sí o no? Aparte de todo lo que hemos visto, que el Señor destruyó el imperio de la muerte y toda esa cuestión. Estamos hablando porque yo veo la necesidad que usted aprenda, que aprendamos esto. Estamos en tiempos difíciles, de mucha pandemia, de muchos contagios, de muchas COVID, de muchas gente que se muere de infarto, gente que está con temor, y el temor le abre puertas al enemigo. El temor es una fe en reversa. Yo no quiero oír comentarios. No se deje usar del diablo para decir, es que yo me encontré con el hermano fulano de tal y entonces él me tocó de así del hombro, me palmoteó y hoy salí enfermo. ¿Está oyendo? Tenemos promesas. Es lo que yo quiero que las vea. Todos los de la fe somos bendecidos por el creyente Abraham. ¿Que nos podemos contagiar? Claro, cualquier persona se puede contagiar porque somos seres humanos, mortales. Amén. Con una naturaleza pecaminosa. Pero vamos a mirar las promesas. Entonces, ¿la promesa cuál es? La del Espíritu Santo. Entonces Cristo murió en la cruz para que la bendición de Abraham llegara a nosotros. Para que por la fe obtuviésemos la promesa del Espíritu. ¿Está claro? Bueno, ahora miremos un poquito la historia, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud. Vamos a ir por partes, ¿le parece bien? ¿Sí o no? Yo tengo que ir a Éxodo. No, a Génesis. Vamos a Génesis mejor. A Génesis 15. Usted porque le da tantas vueltas a ese Génesis 15 y Génesis 22, porque ahí está la palabra. Toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñarnos. Porque las cosas que antes se escribieron fue para nuestra enseñanza. ¿Cómo vamos a aprender, hermano? ¿Cómo vamos a entrar a la universidad a comprender lo de paneles solares, lo de electrónica, lo de toda arquitectura y todo, si ni siquiera sabemos sumar y restar? No se puede, hermano. No, que téngame paciencia, así como el Señor nos ha tenido paciencia a todos. Capítulo 15. Dios le promete un hijo, aquí hizo el pacto. Amén. Bueno. Versículo 13. Entonces, 15:13 de Génesis. Por favor, tome nota de estas citas para que usted las estudie, los capítulos completos, léalo, hay que leer la Biblia, mi hermano querido. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Dios le está diciendo, mira, ellos van a vivir en una tierra ajena. Yo les doy una tierra, la tierra prometida, que fluye leche y miel, a la cual yo te llevo. Llamó Dios a Abraham para ir a Canaán y a Canaán llegó. Amén. Ahora, su descendencia no iba a permanecer en la tierra prometida por A, B o C. No es el punto ahora de discutirlo. Pero le dice Dios, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Amén o no? ¿Cuánto iban a ser oprimidos?
400 años en tierra ajena. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Por qué el creyente no tiene rema? ¿Por qué no tiene espíritu? Si le dieron el espíritu para decir, yo estuve oprimido en el mundo 30, 40 años, pasando necesidades, saltando, esquivando culebras y de todo. ¿Y por qué ahora que llego al Señor, por qué estas promesas de Abraham no se cumplen en mí? Por la obediencia. Aquí hay que hablar claro, para que nos quitemos la máscara y nos quitemos de una vez el yugo. Dice, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces Dios dice, todavía el amorreo, donde van a vivir ellos, no han hecho tengo que quitarle la tierra para hacerla a mi pueblo. Pero todavía la maldad no ha llegado al nivel para quitarle. La maldad del hombre tiene un nivel en el cual Dios lo despoja para dárselo a otro. Eso es lo que la gente no entiende. Y entonces no, que el Señor le va a quitar las riquezas al impío para dárselas al justo. No, eso no es así como lo piensan algunos. Dios no es injusto. No le va a quitar a una persona que ha trabajado, que ha luchado, que ha batallado para dárselo a un zángano que ni siquiera va a la iglesia, que ni siquiera ora, que ni siquiera obedece la palabra. Eso no lo hace Dios, se ve injusto Dios. Pero Dios es justo. ¿Amén o no? Entonces, esas promesas dependen de nuestra obediencia. Seguimos leyendo. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Éufrates hasta el río Grande, etcétera. Después de los límites. Ahora, perdona aquí, mire hacia acá, levante sus ojitos de allá. Cuando usted va a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, dice, tenemos también la palabra profética, esta, la de los profetas, más segura, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, en la oscuridad de mi alma, de mi corazón, esa antorcha que es la palabra profética, la palabra que le dio Dios a Abraham, porque allí a la medianoche salió una antorcha cuando ya estaba en la oscuridad, una antorcha que venía y se paseaba por el medio de los animales divididos. Por eso la palabra de Dios penetra profundo, parte el alma y el espíritu, divide el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra hace eso en un hombre, entonces Dios establece un pacto con él a través de la palabra. No hay nada raro aquí. ¿Por qué? Tiene que dar los mismos pasos para podernos bendecir con la bendición de Abraham. No sé si me está entendiendo. O se ha leído la Biblia. Si no ha leído la Biblia, está en el lugar equivocado. Así me critiquen por ahí. Un creyente que no lee la Biblia, ¿qué hace en una iglesia? ¿Que le prediquen qué? ¿No entiende? Cuidado con esto. Mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí o no? ¿Por qué le faltó conocimiento? Porque desechaste el conocimiento. ¿Qué pasa cuando se desecha el conocimiento? Yo también te desecho para que no seas mi sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? Dice la Biblia que en los labios del sacerdote el pueblo buscará la sabiduría, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Un sacerdote es un mensajero que dice la voluntad de Dios, que cuenta la voluntad de Dios. Y por cuanto te olvidaste de mi ley, por cuanto te olvidaste de mi palabra, la ignoraste, yo me olvidaré de tus hijos. Entonces la simiente santa, las promesas que son para ti y para los hijos de tus hijos y para todo aquel que el Señor llamare, no se puede cumplir. Es lo mismo, solamente que los teólogos nos dicen que no es así, porque eso es una
alegoría, eso es no sé qué cosas. Eso es revelación de la palabra, esta es la verdad de Dios. Sí, hay métodos de alegoría, hay métodos, sí, de todo, lo que quiera. Estamos hablando de lo que dijo Dios. ¿Amén o no? Ahora, ¿cuántos años iba a estar esclavo el pueblo? 400 años. Vámonos a Éxodo. Es que le tengo que demostrar esto para convencerlo, para que usted se convenza. Amén. Para que se convenza que Dios no, esto no es un cuento. Esto no es un atracadero. La iglesia no es un museo de santurrones. La iglesia es de gente activa, que active la fe, que se mueva por fe, que fluya, que tenga un espíritu ferviente, que ore con ganas, que sepa que le ora al Dios de la gloria, que se concentre en la palabra, que trabaje para el Señor, que en el trabajo de testimonio, que haga las cosas como Dios las manda. Capítulo 12. Ay, Señor. Aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ayúdenme a encontrar ese verso. Este fue el tiempo que los hijos de Israel moraron en Egipto. Y todos los días a ver, déjeme, yo me ayudo aquí, hermano, porque la verdad no iba a, ese texto no lo tenía preparado, pero necesito que usted lo tome. A ver. Vamos a mirar. Éxodo capítulo 12. Déjeme, ya voy llegando. Capítulo 10, 12, 11, 12. Aquí está, 12:40. ¿Lo tiene, hermano? ¿Cuánto dijo Dios que iban a estar esclavos? 400 años. El tiempo, versículo 40, que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Ellos, dijo, te hago saber que tu pueblo morará en tierra ajena y será de esclavos 400 años. Ellos duraron 30 años en que no fueron esclavos, que fue cuando José, el hijo de Jacob, estuvo a cargo gobernando después de Faraón. ¿Sí o no? Ah, bueno. Le dio la promesa. Desde el día de Génesis 15 a lo que le dijo Dios que iban a morar 400 años, y más los 30 que duró gobernando José, y la llegada a Egipto le da la ley que vino 430 años después. ¿Se da cuenta de la exactitud de Dios para trasladarnos su palabra? Usted lee aquí, todo el tiempo que estuvo Israel en Egipto fueron 400 años, pero luego en Galatas dice la ley que vino 430 años no puede abrogar la promesa, no, ya lo leímos, ¿no? Sino que la confirma. Entonces, cuando ellos reciben la ley, ellos la reciben porque Dios había dicho, yo los voy a sacar con oro y plata y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y lo que hace la ley es confirmar que Dios está cumpliendo su promesa a Abraham y que ahora le va a dar una ley para gobernarlos, para poder corregirlos, para poder que ellos sepan qué es pecado y qué no es pecado. ¿Me está entendiendo?
¿Sí o no? Ahora, vamos al Salmo 105. La gente, hermano, se vuelve necia. Ay, que eso de la ley, que esas promesas son para Israel, que no son para mí. Son para mí, porque todos los de la fe somos bendecidos juntamente con el creyente de Abraham. Salmo 105. Vamos a mirar aquí. Versículo 36. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. O sea, le quitó el poder a los dioses paganos. ¿Cómo? Porque ellos sacrificaban los primogénitos. Por eso Dios sacrifica a su primogénito, porque es el vigor y es su fuerza. No hay de dónde sacar más poder. Amén. Y le dice, lo sacó, versículo 37. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos aquellos que están lejos, pueblo de Israel, y para todos aquellos a quien Dios llamare, que ni están lejos, ni son del pueblo de Israel, que son gentiles. ¿Amén o no? Dice, lo sacó con plata y oro, y no hubo entre sus tribus enfermo. Redención. ¿El precio de la redención fue el oro y la plata o fue la sangre del cordero? ¿O fue el cordero que sacrificaron? ¿Lo sacó con oro y plata? O sea, ¿lo sacó con oro y plata? ¿O lo sacó por medio del cordero? Lo sacó por medio del cordero, pero les dio el oro y la plata de Egipto. ¿Dónde estábamos esclavos nosotros? Diga, en el Egipto de pecado, en el Egipto del mundo. De allí nos sacó el Señor. Pero por no leer la Biblia, por no tener fe, por no creer, pasamos las verdes y las maduras. Porque creemos que el dinero es pecado. Lo que es pecado es la avaricia, el amor al dinero. No estoy predicando el evangelio del becerro de oro. Pero hay verdades en la Biblia. Amén. Mire, no dice Jehová mi pastor, nada me faltará. No dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Usted cree que no estamos atravesando un valle de sombra y de muerte en el mundo entero con la pandemia, con las tinieblas que hay? Llámese conspiraciones, llámese plaga, llámese como sea. ¿Por qué la iglesia tiene temor? Porque no tienen conocimiento. ¿Y por qué no tienen conocimiento? Porque se ha desechado el conocimiento. Voy a darle a esto hasta que se le rompa esas fortalezas que tiene la mente. Porque es mejor hablar de la familia. Porque esta es la iglesia de la familia. Esta es la iglesia de la familia contenta, de la familia feliz. Esta es la iglesia de Jesucristo el Señor, el que murió en la cruz del Calvario, para que yo recibiese la promesa del Espíritu y para que Él se hizo maldición por mí, para que yo fuera libre de la maldición. Por eso a mí no me venga con cuentico de que rompanme las maldiciones ancestrales. Usted debe saberlo, que ya fuimos rescatados de la vana manera de vivir que le damos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya reservado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada ahora por amor a nosotros, en quien creéis sin haberle visto. ¿Sí o no? Así dice la Biblia. Ahora escúcheme esto. Lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. ¡Qué miedo meterse con ese pueblo! ¡Qué miedo meterse con ese pueblo! Los brujos. Llegó Moisés, tiró
la vara. Janes y Jambres. Ellos hicieron lo mismo. Imitaban las señales, como se imitan. Pero cuando van a detener al pueblo, no pueden. ¿Por qué llega tanta gente a las iglesias? Pastor, es que me están haciendo brujería. El que debía tener miedo era el brujo, no usted. No nosotros. He aquí os doy potestad y hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Eso es fe. Eso es la palabra de Dios. O sea, Dios verás todo hombre mentiroso. Bueno, vamos a reprenderlo. Él nos dio potestad de pisotear, de hollar. Hollar es pisotear. Serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno y nada nos dañará. Pero como enseñan de que no hay demonios, aquí no hable de demonios. Pero es raro porque aquí no se puede hablar de demonios, pero en la Biblia habla de los demonios, entonces no podemos predicar la Biblia aquí, ¿o qué? ¿Qué hablamos? ¿Hablamos pues de prosperidad? Hablemos pues de parejas, hablemos pues de jóvenes, hablemos la palabra toda para todo el mundo. Porque esto es para jóvenes, viejos, blancos, negros, amarillos, indios, cholos, de todo. Mi hermano, para todo el que crea. ¿Sí o no? ¿Me enojó, pastor? No, hombre. Es que usted me hace enojar a mí. No me enojaba. Hago énfasis en esto. Amén. ¿Cómo lo sacó? Marque esos versos ahí. Subraye esa Biblia, póngale notas, sácale todo. Entonces estuvo 400 años esclavo y 30 ahí que estuvieron de vacaciones en Egipto. Todos esos los cuenta Dios para decirle, mire, una ley vino de 430 años después de que Dios le dijo a Abraham, de cierto te bendeciré y te multiplicaré con abundancia, y de cierto que tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y de cierto que lo voy a hacer. Ahora dicen que no es cierto. No, pero eso no es para nosotros, es para el pueblo de Israel. Ya no, ya el espíritu no, eso ya dones espirituales no, ya liberación no, ya sanidades no, resurrección de muertos no. O sea, Dios verá si todo hombre mentiroso. ¿Cómo que no? Y todavía nos dice a nosotros, vaya, prediquen la palabra a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo mismo que dijo Pedro en 2:38. Y estas señales seguirán a los que creen. De los que reciben la palabra, unos van a creer. Cuando ya crean, los que reciben la palabra están habilitados para echar fuera demonios, hablar en nuevas lenguas, poner las manos sobre los enfermos y nada. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días de vuestras vidas, hasta el fin de los tiempos. Si el Señor no viene ahora y nos toca como generación pasar sin ver la venida del Señor, va a venir otra generación, 10, 20 generaciones. Dios va a estar con ellos haciendo milagros, sanando enfermos, librándolo de la muerte y de todo, porque esa es la promesa del Espíritu. El Espíritu va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de los tiempos. Amén. Miremos pues algunas cositas. Mire, esto tiene que ver no solamente con la salud, con todo. Por eso es que en Efesios dice, que estuvimos viendo, que hemos sido bendecidos con toda, no con la mitad, con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Esto no es la bendición del cura, esto no es la bendición del papa, esto no es la bendición del pastor, del apóstol, del patriarca, no es la bendición de Dios en Cristo. Hay que estar en Cristo. En Cristo. Tenemos que hablar que es estar en Cristo. Hemos hablado muchas veces, tantas cosas hemos hablado desde este púlpito. ¿Estamos aquí o no? Por fin le pude conectarlos, que entiendan. La ley que vino 430 años no anula la promesa de Abraham.
y si no anula la promesa de Abraham. Entonces sepa y entienda que cuando Abraham volvió a derrotar a los reyes de Kedorlaomer, entonces salió el sumo sacerdote y le dio pan y vino, y Abraham le dio los diezmos de todo. ¿Sabes, por tanto, que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham? Entonces los que son de la fe diezman y Dios los bendice como bendijo a Abraham. Así os lo explico con plastilina. Que aquí no se predica de dinero, pero está incluido dentro de la Biblia, hermano, por amor a Dios. Sino que no se cree sino lo que se conviene. Gente que no ora por nadie. Si usted no ora como por un enfermo, ¿cómo se va a sanar? Si él dijo, oren por los enfermos y pongan la mano encima, hombre. O úngalo con aceite. Póngase de acuerdo, repréndalo, haga todo lo que tiene que hacer, que dice la Biblia. Si no lo intenta, ¿cómo así que el carro nuevecito en el garaje y a mí me da miedo meterle la llave al switch y encenderlo? ¿Ah? Y voy y lo enciendo y lo prendo y lo hago, lo acelero, que ronque dura ahí, pero no abro la puerta del garaje. Sino que lleno el garaje de humo, de CO2. Y cuando ya está que no puedo ni respirar, entonces lo apago y me voy. Eso es lo que se hace en las iglesias, hermano. Un alboroto, un pataleo, hermano. Grito de júbilo, ¡viene la guerra! Y bajo mis pies, Ay, hermano, por favor. Y a ver los enfermos, a ver los muertos, a ver que resucitan, a ver pues los leprosos que se limpien, todo lo que dijo Dios. No, estamos embolatados, hermano. Estamos más perdidos que embolatados. Miremos las promesas que Dios le dio a la descendencia de Abraham. Salió, vale. Éxodo. Ay, rápido, que se nos fue el tiempo. Tenemos que mirar promesas. 23. No, vamos primero a Éxodo 15. Aguas amargas, no se podían beber, en Mara. La gente protestaba, murmuraba de Moisés, deje la murmuradera, de estar murmurando, diciendo que esto está para, que esto se dañó, que me cayó la roya, que porque estoy salado. No, usted no está salado, usted debe ser la sal de la tierra. Amén. Y después que no había agua para beber, y entonces murmuraba. Que se acabó la carne, murmura. Que se acabó el arroz, murmura. Que esto no es vida. Que parece que uno fuera un impío. Parece que uno hubiera matado a un cura. Parece que... hermano, por amor a Dios. Eso es murmuración. Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir cómodamente y sé tener abundancia. Me han acostumbrado ustedes a aguantar hambre y a estar saciado. Estoy acostumbrado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esa forma de ver que esto no alcanza, que 3 pesitos, ay, hermano, por amor a Dios, ¿dónde está la fe? Hay mucho rema en la Biblia. El Señor manda a la gente que se despídelo ya, a terminar el culto, decía amén, que tienen hambre. Se van a desmayar por el camino porque han estado todo el día en el monte. Dijo, pues denle ustedes de comer. ¿Tienen hambre? Denles ustedes de comer. Dice la Biblia, ¿qué le dijo así? Aunque él sabía lo que tenía que hacer. Él sabe que tiene que hacer cuando no hay arroz en la casa, cuando no hay aceite, cuando no hay. Él sabía qué hacer cuando la viuda no tenía un poquito de harina y un poquito de aceite. Él sabía que tenía que hacer. ¿Qué hay para darles? Apenas 5 pancitos y 2 corronchos, 2 pececillos. Y es lo que es para toda esta multitud. Y después háganlo sentar y denles, hombre. Vivan por fe. Él sabía lo que tenía que hacer.
¿Qué hizo? ¿Usted ha leído eso? La alimentación de los 5,000, ¿ha leído? Él les dijo, denle ustedes de comer, aunque él sabía lo que tenía que hacer. Y ellos, él sabía qué tenía que hacer. Y empezó a hacerlo. Dígale a la gente que se siente. Se sentaron ahí, hermano. Bueno, listo, que viene el refrigerio. ¿Usted alguna vez ha hecho sentar a sus hijos a la mesa? Ah, con un pedacito de cualquier cosa. Mamá, tengo... ¡Ay, no moleste! No está bien, no sé qué, no me doy cuenta, aquí no hay nada. Con esa confesión sí le van a dar de comer, los va a matar. Ahora se me estoy enojando. ¿Ah? No, no tengo sino este huevito y no tengo sino un pancito y estoy recogiendo 2 astillitas para comerme este huevito con mis 4 hijitos y que nos moramos de hambre. Se le van a morir, como le pasó a la viuda de Elías. El justo por su fe vivirá. Amén. Entonces había un árbol, había una agua amarga, que no era potable, que no podían tomarla. El pueblo murmuró, y entonces Moisés clamó a Dios. ¿Qué hay que hacer? Clamar. Y Dios le mostró a Moisés, le dio la solución. Entonces Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. El árbol estaba ahí, Moisés no lo había visto. La solución está ahí al pie del agua amarga, del agua putrefacta que hay ahí, no potable, contaminada, estancada. Ahí estaba el árbol. Pero ellos no miraron sino el agua mala, no miraron la cruz. El árbol de figura de la cruz. La gente no mira sino el problema, el COVID. No mira sino... ay, que yo creí que el COVID se contrarrestaba con marimba y me di cuenta que no es con marimba, sino con moringa. Imagínense. Que todo el mundo, que tome esto, que dele esto, hombre, pero no se dan cuenta. El agua no es potable, no se puede tomar. Y al pie, entonces Moisés clama, ¿qué hago, Señor, con esta gente? Ya me van a apedrear, me van a matar, hombre, ¿qué hago, Señor? Y Dios le mostró un árbol. El árbol no estaba en Egipto, ni estando por un lado, estaba al pie del árbol. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y le dio ordenanzas y allí los probó. Es que, mire, es que Dios nos prueba todos los días. Y nosotros no entendemos que Dios nos está probando. Usted se le llama al evangelista. Pues estoy evangelizando a los hombres. Mire, hermano. Le dio estatutos y ordenanzas y le dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto no es murmurar, no es desesperarse, no es angustiarse, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a mis mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Salvador. Eso era para la descendencia de Abraham, después de que se cumplieron los 430 años que lo sacó con oro y plata. Y sigue vigente la promesa, aunque estaban en malas condiciones, murmurando y de todo. Aún así, si uno obedece a Dios, uno endereza el caminado, Dios lo bendice. Le dio la chiripueca, el patatús. Ahí me estoy. Ay, usted, hermano, ¿cómo se le ocurre? No sea tan terco. Para eso Dios dejó los médicos. Dios no dejó los médicos para su pueblo, los dejó para los incrédulos. Y los que están en ese proceso de aprender. Si usted quiere ir, pues vaya. Yo no lo voy a mandar al infierno por eso, ni yo tampoco. Yo vengo porque yo no puedo mandarlo para ninguna parte.
Si usted está esperando que yo lo mande del médico, perdió el tiempo, yo no lo voy a mandar. Yo voy a orar. Y si se muere, pues él es el que le eligió para dónde se iba. Si para arriba o para abajo. Porque después de que se le cumpla, Dios puso un límite a la habitación del hombre. Nadie se muere la víspera. Se puede morir por imprudencia, por no ser prudente, por desafiar a Dios, por la impiedad, por el pecado. Pero cuando uno anda en obediencia, yo lo sigo creyendo. ¿Será que habrá alguna cosa difícil para Dios? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y llevan una persona que tuvo un ataque demoníaco porque abrió puerta. Pero es una persona que camina con el Señor, lo llevan allá y él entiende, Dios le hace entender y se arrepiente, se humilla, hermano, y le meten en medio de 50 por un lado y 50 por el otro, y 50 arriba y 50 por debajo con COVID. Y él con un dedo apachurrado. Y se mueren todos del COVID y él en medio. Y así rencando se puede ir para el entierro de todos. No le estoy mandando a que vaya al entierro de COVID. Entiéndanme que estoy hablando, dándole una aplicación. Estoy hablándole de fe, estoy hablando de obediencia, estoy hablando de promesas, estoy hablando de que Dios no cambia, que es el mismo, que las promesas de allá son para nosotros. Amén. No vas a meter de artista, no va a tentar a Dios. Pues como el pastor dijo que no nos pega nada, entonces me voy ahora a chuparle trompa a la novia que tiene COVID. Dije trompa. Pues si la novia, si usted es el novio y no vio que ella anda en pecado, o no vio que usted anda en pecado, no se meta. Ahora la gente se muere. Dios estableció límites para la habitación del hombre. Si una persona llegó el tiempo de morirse, Dios determinó unos más, otros menos de edad. Unos con sabiduría se aumenta, con negligencia se merma la edad. Y se murió. Usted no puede obligar a Dios a que esa persona viva. Espere que ya nos terminamos el tiempo, pero yo tengo que leerle un versículo. ¿Usted entiende? Por aquí. Dice así: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vemos gente, qué tristeza, cristianos, con un féretro, haciendo el alboroto tan tremendo encima del ataúd. ¿Por qué te abandonaste? No sé por qué. ¿Dónde está Dios? Él está ahí y el muerto está entre el cajón. Él es soberano, Dios de dioses, Señor de los señores, eterno y glorioso Rey. Y muchas veces no entendemos que delante de la aflicción es quitado el justo. Que el justo muere, perece. Y no nos damos cuenta que Dios se lo está llevando para evitar un sufrimiento peor. Eso dice la Biblia. En Isaías 57:1. Amén. Mi hermano, tenemos promesas. Somos mortales.
tenemos promesas que no se van a cumplir sino por la fe y la paciencia. La fe es la obediencia, hacer lo que Dios manda. Somos herederos de esas promesas. Te traigo promesas de Génesis y de Éxodo. Y seguimos por toda la Biblia. Y todas esas promesas fueron dadas para la descendencia de Abraham, su amigo. De tal manera que somos de la fe. Somos descendencia de Abraham, su amigo en Cristo. En Cristo somos descendencia de Abraham. Eso son para mí. Y para usted si las quiere tomar. Amén. Padre Celestial, yo reclamo no, tomo esas promesas. Yo las creo, Señor. Confío en ti. Confío en tu amor, en tu misericordia, en tu gran poder, en tu gran verdad. Yo reprendo toda incredulidad, reprendo todo dardo del maligno, reprendo, Señor, todo espíritu inmundo de temor, de angustia. Y creo, Señor, que tú eres un Dios bueno, que tú guardas el pacto y la misericordia con los que te amamos y guardamos tus mandamientos. Solamente tenemos que aprender a amarte y tenemos que aprender a obedecer, a ubicarnos, Dios mío, bendito Dios. A saber, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres el único Dios verdadero. Tú hiciste, tu palabra dice, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Somos tuyos, tú nos compraste a precio de sangre, Señor. Nos ha llamado con propósitos. Ahora necesitamos andar también en tus propósitos y espero, Señor, que tú nos vayas revelando cada día lo que tenemos, Señor, que hablar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias te damos. Amén y amén. Gloria a Dios. Mañana, con la ayuda del Señor, 7 de la mañana, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Aquí vamos a estar en tiempo de clamor a las 7 de la mañana, con la ayuda del Señor. Dios les bendiga a todos, a los hermanos de las redes, felices sueños, que Dios los bendiga y la paz de Cristo nos inunde a todos con su poder y su gracia. Amén.